Bueno, ahí tiene que estar Completo, viendo sí. completo, Sí, perfecto, sí. perfecto, perfecto. Bueno, em, la semana pasada habíamos comenzado la primera parte del capítulo 3. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta introducción, desde el versículo 13 hasta el versículo 17, que nos quedó sin desarrollar. Lo que sí vamos a estar recordando es la relación de lo que Pedro quiere enseñarles a los cristianos del siglo I a través de esta carta y por ende a nosotros en este siglo XXI, con los principios que están en el capítulo 2 que son aplicados en el capítulo 3. Recordamos el capítulo 2 en el versículo 13. Dice, estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor. Es decir, que la sujeción, el sometimiento a las instituciones no es por la institución en sí misma, sino por causa del Señor. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Evidentemente, había un problema serio de confrontación entre los cristianos y los paganos que hablaban de forma negativa y con eh, malas motivaciones hacia los cristianos. Entonces, este es un problema que está en toda la carta y que Pedro trata de subsanar a partir del cambio de conducta de los cristianos. Versículo 16. Actúen como libres, no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17 del capítulo 2. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Siervos, estén sujetos en todo respeto a sus amos. Ahí está la primera aplicación práctica dirigida hacia los esclavos y, como vimos la semana pasada, aplicada a los esposos y esposas y a los cristianos en general. Y el versículo 20 y 21 dice, pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pisadas. Bueno, evidentemente en el capítulo 2 de la carta hay un uso extensivo del verbo someterse, no un sometimiento de bajar la cabeza y decir todo que sí, sino de un sometimiento de tratar de no presentar o ahondar el conflicto que se está desarrollando entre los paganos y los cristianos, sino un sometimiento que muestre la obra redentora de Cristo y de esa manera tengamos la posibilidad de ganar para el cristianismo a esos paganos que están hablando de forma negativa y con malicia hacia los cristianos. En el versículo 15 que les leí recién, del capítulo 2, hay una intención apologética. La apología era defender una argumentación a partir de la palabra, defender con argumentos, con razón, una posición, en este caso la posición de los cristianos, con el objetivo de reducir al silencio las calumnias, esto es literal como lo dice Pedro, las calumnias de los insensatos, aquellos que con malicia están hablando de manera negativa hacia los cristianos y cristianas del siglo I. Bueno,
¿Quiénes son los adversarios de los cristianos en este contexto? Bueno, Pedro los denomina necios e insensatos que dan a la charla ignorante. Y un elemento muy importante en el versículo 16, que el cristiano es libre, goza de libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, libertad de hacer lo malo. En la teología de Pedro hay una construcción en donde aquel que no tiene a Cristo, que no ha abrazado la salvación en Cristo, está atrapado en una esclavitud del pecado y de una tendencia hacia hacer el mal. Cuando hablamos de tendencia a hacer el mal, de eh, desarrollar conductas egoístas, de utilizar al otro para el beneficio propio, en ese sentido. Pero acá, cuando nosotros abrazamos la fe en Cristo, tenemos la libertad de hacer el bien. Y acá está la liberación, la libertad de hacer el bien. Y acá Pedro les aconseja a los cristianos usar esa libertad para servir a Dios y amar al próximo cercano. Y esta frase me gustó, la quiero compartir con ustedes. Cuanto más demuestra su disposición a servir, es decir, cuanto más tenemos conductas de servicio, más experimentamos la verdadera libertad. Y al revés, cuanto menos servimos y desarrollamos conductas en donde el otro es un recurso para satisfacer mis necesidades de forma egoísta, no experimentamos la libertad, sino todo lo contrario, caemos en una esclavitud. Bueno, esta introducción es importante para poder avanzar en el texto que nos convoca en esta tarde-noche. Voy a avanzar. Bien, acá estamos. El sufrimiento por el bien. Bueno, vamos a adentrarnos en esto, ¿no? Pedro va a tratar de explicarles que aun cuando hacer el bien cueste sufrimiento, va a ser positivo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque por medio de ese sufrimiento y de esas penalidades, literalmente dice, vamos a dar razón de nuestra esperanza. Así que nos vamos a adentrar en este tema. Vamos a leer ya en el capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Y dice así, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por el bien, si esto es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Bien, evidentemente el contexto narrativo de este contexto lo encontramos en el capítulo 2 como lo hemos desarrollado al principio, en el 11 y en el 12. Temáticamente sigue la misma problemática, el mismo tema en el corazón de Pedro. Fíjense en el 2:11, dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que esta era la condición de los cristianos que están recibiendo esta carta de Pedro, extranjeros de su patria y peregrinos sobre esta tierra,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, esta es el principio de la esclavitud, ¿no? Estar bajo el yugo de los deseos carnales. Y en el versículo 12 del capítulo 2 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos lo acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Bueno, acá está la clave, ¿no? Hay un conflicto, aquellos que no han abrazado el cristianismo acusan con calumnias a los cristianos, dentro de un ratito vamos a ver por qué, y Pedro insta a los cristianos extranjeros y peregrinos que están en el Asia Menor que no paguen el mal por el mal, sino paguen el mal por el bien, porque esta es la voluntad de Dios para ellos. Quiere decir que frente a la calumnia, es decir, Pedro les está dando instrucción. ¿Qué conducta tienen que tener frente al adversario que está hablando de manera maliciosa, generando calumnias? Fíjense esta otra versión del capítulo 3, versículo 14 y 15. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, más bien honre en su corazón a Cristo como el Señor. Aquí el verbo asustar, que está en estos versículos, en este pasaje del versículo 3, es el mismo que aparece en Juan 14:1. Cristo le está hablando a los discípulos, se está despidiendo. Es un largo discurso que son varios capítulos. Cristo ya ve con inminencia su muerte y resurrección y se está despidiendo, por un lado, de sus discípulos amados y los está preparando para lo que va a venir. Y les dice, no se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios y crean también en mí. No se asusten, que las circunstancias no les pase por arriba y los atemoricen. Y en este pasaje del versículo 14 y 15, Pedro va a parafrasear, utilizar elementos de Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Parte de estos versículos ya fueron utilizados en el capítulo 2, versículo 8. Isaías capítulo 8, versículo 12 dice, no llamen conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No teman lo que ellos temen ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos, a Él trátenlo como santo. Y si Él es el temor de ustedes, y si Él es el temblor de ustedes, entonces Él será el santuario de ustedes. Pero será piedra de tropiezo, aparece en el capítulo 2 esto, pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este contexto de Isaías capítulo 8? Bueno, es un contexto de guerra, un contexto de vulnerabilidad, un contexto de muerte, un contexto de luto para muchas familias en Israel. El contexto es, por un lado, está el reino del norte, que en el contexto de Isaías capítulo 8 lo llama Efraín. Efraín es el reino del norte, y está el reino del sur, Judá. Y hay un conflicto porque el imperio dominante, el asirio, está tratando de tener influencia sobre toda la zona de Palestina. El reino del norte, Efraín, está tratando de buscar aliados para poder enfrentarse o poner un freno al avance del imperio asirio, pero el
reino del sur, Judá, está tratando de hacer alianza con el reino de Asiria. Bueno, esto está generando muchos conflictos, muchas habladurías, muchas batallas. Aprovechando esta situación, se están metiendo los filisteos, los sirios, es decir, una situación de inestabilidad, de vulnerabilidad, de guerra, por el cual Jehová Dios tiene que hablar a Isaías a través de su pueblo. Pedro, en este caso, exhorta a los fieles, a los cristianos que están en el Asia Menor en el siglo I, a no temer a los perseguidores con los mismos términos que Jehová está dirigiéndose a Isaías, para animarlo a no temer las amenazas del rey Acaz. El rey Acaz era el rey que estaba en Judea, en el reino del sur en ese tiempo, y del pueblo israelita que estaba en el norte. En el medio está el pueblo, la gente común. Es importante este pasaje porque en Isaías capítulo 7 está ese pasaje que conocemos tanto, que dice en el capítulo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En este contexto, Jehová le está diciendo a Israel, en ese contexto de guerra, de inestabilidad, de vulnerabilidad, va a surgir un Mesías y ese Emanuel, ese va a traer la paz a la tierra. Pedro invita de forma positiva a dar razón de la esperanza que ha puesto en nuestros corazones, la fe en la victoria de Jesucristo. Entonces Pedro les dice a los cristianos del Asia Menor, ustedes están siendo calumniados, están siendo vulnerados, en algunos casos hasta perseguidos. Bueno, ustedes, ¿cómo pueden tener conductas de bien dando razón de su esperanza, argumentando sobre su esperanza? Y les dice, no teman lo que ellos temen, les dice Pablo parafraseando a Isaías capítulo 8. No teman lo que ellos temen. Es decir, romper el ciclo del miedo, de maldad y de violencia, pagando el mal con una bendición. Y esto es importante. Les está diciendo, no alimenten la espiral de violencia y de miedo que ustedes sienten al estar en una situación de vulnerabilidad. Tenemos los recursos necesarios como para parar esa violencia, esa espiral de violencia y convertirlo en un elemento de bendición, en un elemento de esperanza. Depende de nosotros, tenemos los recursos para esto. Y esto lo podemos aplicar en todos los órdenes de la vida, no solamente ante la agresión de aquel que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que no es cristiano, que se burla y que levanta calumnias, sino a las violencias cotidianas que tenemos quizás adentro de nuestros hogares o en nuestros trabajos. Nosotros tenemos los recursos como para detener las espirales de violencia. ¿Por medio de qué? Por medio de una conducta que dé razón de nuestra esperanza, que no genere el temor que genera en ellos, pagando el mal con una bendición. Y ahí vamos al tema de dar razón de la esperanza en el versículo 15. Bueno, la palabrita de esperanza, la palabrita que se utiliza para esperanza, es aquel que es feliz que espera el bien, aquel que es feliz que se regocija esperando el bien. El cristiano espera que por fin el bien triunfe sobre el mal, aun aunque en este contexto que tenemos que vivir se esté mostrando lo diferente o se esté mostrando otra cosa. Pero el cristiano tiene la esperanza de que por fin en algún momento futuro el bien triunfe sobre el mal. Pero como les decía recién, nosotros por medio de nuestras conductas podemos ya paladear ese triunfo del bien sobre el mal,
teniendo conductas de esperanza, conductas de bendición frente al avance del mal. Fíjense lo que les dice Jesucristo, el Cristo Jesús, a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 27. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, que su corazón no esté inquieto, no tengan miedo por lo que va a venir. Yo voy a estar con ustedes. El cristiano no ha de temer, sino más bien santificar y glorificar en su corazón a Cristo Jesús. Cuando nosotros santificamos y glorificamos en nuestro corazón a Cristo, esto se tiene que mostrar por medio de conductas. No conductas de temor, sino conductas en donde estemos confiando de que Dios está en control de lo que nos pasa. Y ustedes se te preguntarán, bueno, pero ¿está mal tener miedo? No, no está mal tener miedo. El tema es cuando el miedo paraliza o el miedo está influenciando en nuestras conductas. Es un sentimiento normal que tengamos miedo, pero tenemos los recursos necesarios, suficientes como para transformar ese miedo en algo esperanzador en nuestra vida cotidiana. Y esto de dar defensa de nuestra fe, que Pedro utiliza la palabra apología, es la defensa con palabras. La apología era muy utilizada en ámbitos judiciales cuando el acusado tenía que defenderse frente a los tribunales, frente a los foros romanos. Bueno, ahí estaba la apología, dar razón de su inocencia. Nosotros damos razón de nuestra libertad, de nuestra esperanza a partir de la razón, a partir de la argumentación. Y la argumentación es que Cristo murió por nosotros para liberarnos. Para la hostilidad del ambiente, las situaciones de vulnerabilidad, para la oposición, más bien, en este caso, por una persecución oficial declarada. Es decir, en el contexto que va dirigida la carta, hay un ambiente que va increyendo de hostilidad. Todavía la persecución no es oficial dentro del Imperio Romano, pero hay una hostilidad porque hay convivencia de cristianos y paganos que están teniendo conflictos. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, muchos paganos juzgaban extraño que los cristianos no participen de sus fiestas cívicas u ocasiones de sacrificios a los dioses, o quizás orgías populares que se organizaban dentro de la cultura romana. Los cristianos se negaban a participar de eso. Y estos paganos, primero les causaba extrañeza, pero después les causaba violencia que los cristianos no participen de su cultura, de sus dioses, de sus prácticas. Es preciso, en este contexto, es preciso que nuestras palabras, nuestra actitud, nuestra conducta sean dignas del Señor en este contexto. Y quizás en nuestra cotidianidad se nos presenta en el trabajo, en el estudio, situaciones en donde la ética y la moral estén reñidas con nuestra moralidad y nuestra ética cristiana. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿No? Y quizás cuando nosotros tomamos una posición firme en cuanto a esto, genera en ese entorno una situación de hostilidad por nuestra posición. El compromiso de toda la vida será lo único de peso a esta apología, a esta defensa que tenemos que hacer de nuestra fe. Por otra parte, de ordinario, es el único testimonio que tenemos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 19. Pero cuando los entreguen, les está diciendo Jesús a sus discípulos, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora
se les dará lo que habrá de hablar. Es decir, en el momento justo, a través del Espíritu Santo, Dios nos dará la palabra justa para poder dar razón de esta esperanza. Y que la defensa de nuestra fe, la defensa de nuestra posición ética y moral, sea siempre con mansedumbre y respeto. Como decíamos antes, no alimentando la espiral de violencia que se genera cuando nosotros no participamos de eso, sino insertados en la sociedad con mansedumbre y respeto, dando razón de nuestra posición espiritual. Bien, acá les comparto una pintura de 1861 que trata de graficar Nerón contemplando el incendio de Roma. Este evento ocurrió en el año 64. Parte o casi la mitad de la ciudad de Roma se incendió. No se sabe si Nerón, que era el emperador de ese momento, en el año 64, lo generó él, o el incendio se desarrolló de forma espontánea. Pero la cuestión es que Nerón culpa a los cristianos de los incendios. Este es el primer elemento histórico de oposición hacia los cristianos, año 64. La carta de Pedro se escribiría más o menos entre el año 67 y 70, más o menos. Es decir, que ya es un evento pasado, esta acusación del emperador de Nerón hacia los cristianos de haber incendiado Roma. Y les voy a leer de un libro que se llama, que se los recomiendo, se llama El Acta de los Mártires, que se lo pueden descargar lo googlean, El Acta de los Mártires. Hay una edición de Ruiz Bueno, traducida al español, y tiene todas actas oficiales de la defensa de los mártires, tanto del siglo I, siglo II y siglo III. Es una lectura que, a mi entender, debería ser casi obligatoria del cristiano para ver de dónde venimos, es decir, cuál es nuestro legado en cuanto a esto de dar razón de la esperanza. Y acá les traigo un ejemplo del incendio de Roma según la mirada de Tácito, que fue un historiador romano. Dice, así pues, se empezó por detener a los que confesaban su fe, a los que confesaban la fe de los cristianos. Luego, por las indicaciones que estos dieron, toda una ingente muchedumbre quedaron convictos, en Roma estamos hablando, no tanto del crimen de incendio, cuanto de odio al género humano. Su ejecución fue acordada de escarnios y así unos cubiertos de pieles de animales eran desgarrados por los dientes de los perros, otros clavados en cruces, eran quemados al caer el día, a guisa de luminarias nocturnas. Para este espectáculo, Nerón había cedido sus propios jardines y celebró unos juegos en el circo, mezclado en atuendo de auriga entre la plebe o guiando él mismo su coche. La auriga era como una carroza. De ahí que, aun castigando a culpables y merecedores de los últimos suplicios, se les tenía lástima, pues se tenía la impresión de que no se los eliminaba por motivo de pública utilidad, sino por satisfacer la crueldad de uno solo. Es decir, un romano está explicando cuál fue la motivación de Nerón de empezar la persecución cruenta, violenta, hacia los cristianos. Siguiendo con esta tradición de mártires, aquellos que dieron razón de la esperanza frente a una situación de vulnerabilidad, hay una carta de Plinio, que era un procónsul a Trajano, que era el emperador, estamos ya en el siglo II, en el año 112. La carta se llama Los mártires de Bitinia bajo Trajano, y dice Plinio, ¿qué hacer con aquellas gentes
a todas luces inofensivas. Se pregunta Plinio, le pregunta a Trajano. Se les presentaban lo mismo niños o muchachos dedicados que hombres maduros y robustos. Había quienes perseveraban obstinados en su fe y quienes renegaban o habían renegado de ella. ¿Qué hacer con estos últimos? ¿Bastaba el arrepentimiento para absolverlos? ¿Era delito el solo nombre de cristiano? ¿O había que investigar las infamias que pudieran ir ajenas al nombre? Y luego el número enorme de complicados. ¿Había que devastar una provincia o una ciudad entera para eliminar a todos los cristianos? Esta es una pintura de 1855, se llama Los mártires cristianos entrando al anfiteatro, de un autor francés llamado François Léon Benouil. Y en el mismo libro, en este libro de las Actas de los Mártires, está el martirio de Sinforosa y de sus 7 hijos bajo Adriano. Y hay un diálogo entre el emperador Adriano con Sinforosa. El emperador Adriano dijo a Santa Sinforosa: o sacrificas junto con tus hijos a los dioses omnipotentes, o te haré sacrificar a ti misma con tus hijos. La pone en la disyuntiva: o sacrificás a los dioses que creemos los romanos, o sacrificamos a tus hijos. La bienaventurada Sinforosa respondió: ¿y de dónde a mí tanto bien que merezca ser inmolada con mis hijos como víctima a Dios? El emperador Adriano dijo: yo haré que sea sacrificada a mis dioses. La bienaventurada Sinforosa respondió: tus dioses no pueden recibirme a mí en este sacrificio, mas sí por el nombre de Cristo, que es mi Dios. Fuere yo quemada, haré de arder más a estos demonios tuyos. Bueno, con valentía la mujer frente al emperador, hay que plantarse al emperador en cuanto a este tono. Y por último, en este ejemplo de los mártires del siglo I y siglo II, tenemos el martirio de Policarpo en Esmirna. Esmirna es la iglesia que aparece en el Apocalipsis, ¿sí? Martirio de Policarpo en el siglo II en Esmirna por el procónsul Estacio Guardato. Y también hay una conversación entre el procónsul y Policarpo, que era el obispo en Esmirna. Respondióle el procónsul: convence al pueblo, le dice. Policarpo dijo: a ti tengo por cosa muy digna darte satisfacción y demostrarte que aprobamos y obedecemos lo que mandares, a condición que no mandes nada injusto, pues estamos enseñados a satisfacer a las potestades que proceden de la ordenación de Dios y obedecer a sus mandatos, mas a esos los tengo por indignos de juzgar y no los considero aptos para una persuasión. Por tanto, justo es que yo obedezca al juez y no al pueblo. Respondió el procónsul: tengo fieras terribles a las que te voy a arrojar, que te despedacen y si te empeñas en no cambiar de sentir. Respondió Policarpo: que sobre mí se cebe la sangrienta rabia de los leones, o lo que como juez cruel puedas hallar de más doloroso. Yo me gloriaré en mis sufrimientos y saltaré de gozo en mis llagas y mediré mis méritos por el paso de mis dolores. Cuanto mayores tormentos sufriere, mayor premio he de recibir. Bueno, una valentía tremenda de muchos mártires. Hay muchos ejemplos así de hombres y mujeres que frente a la agresión de los romanos, de los gobernantes, tenían este tono, siempre de dando razón de su esperanza. Avanzamos en el tiempo, Segunda Guerra Mundial, el testamento de Edith Stein. Edith Stein fue una mujer judía que se convierte al cristianismo y es deportada a Auschwitz, a un centro de exterminio nazi.
Y dice ella en su testamento, desde ahora acepto con alegría, ella lo está escribiendo en el campo de concentración, desde ahora acepto con alegría y con absoluta sumisión a su santa voluntad la muerte que Dios ha preparado para mí. Pido al Señor que acepte mi vida y también mi muerte en honor y gloria suyas, en expiación por la falta de fe del pueblo judío y para que el Señor sea acogido por los suyos, para que venga a nosotros su reino de gloria, por la salvación de Alemania y la paz en el mundo. Finalmente, por todos mis seres queridos, vivos y muertos, y todos aquellos que Dios me dio, que ninguno de ellos tome el camino de la perdición. Edith Stein es asesinada en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, en Polonia, en 1942. Y más o menos en la misma época, carta de Raimundo Colbe a su madre. También Raimundo Colbe, por ser cristiano, lo mandan al mismo campo de concentración. A María Kolbe, Cracovia, Cracovia queda en Polonia, Auschwitz, 15 del mes de julio de 1941. Mi amada mamá, a fines de mayo llegué en un convoy ferroviario al campo de concentración de Auschwitz. Aquí todo bien. Amada mamá, estate tranquila por mí y por mi salud, porque el buen Dios está en todas partes y con gran amor pienso en todos y en todo. Sería conveniente que no me escribas antes que yo te mande otra carta, porque no sé cuánto tiempo estaré aquí. Con saludos cordiales y besos, Colbe Raimundo. Colbe muere en 1941 tras un horrible martirio físico al ser encerrado en un búnker o habitación subterránea, privado de agua y comida durante 10 días. Y ya en nuestra Argentina también hubo muchos mártires cristianos, en especial en este último tramo o hace 40 años más o menos. Carta de Pironio Angelelli, Roma, 4 de agosto de 1976. Mi querido Angelelli, Angelelli era el obispo en la provincia de La Rioja. Pironio era cardenal en Roma. Mi querido Angelelli, el misterio de la Pascua, con todo lo que tiene de cruz y de esperanza, se ha clavado en tu iglesia particular y en el corazón de su pastor. Por eso van estas líneas. Quiero estar a tu lado, en silencio como María, tratando de compartir tu pasión, asegurarte mi amistad y ofrecerte mi oración. Ayer precisamente leíamos en el Evangelio, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Con sencillez de un hermano y de un amigo te aseguro la presencia del Señor. Perdón, con sencillez de un hermano y de un amigo te aseguro la presencia del Señor resucitado. No tengas miedo, vive la serenidad y el gozo de esperanza. Cardenal Pironio. Esa carta tiene la misma fecha, esa misma carta tiene la misma fecha que cuando Angelelli regresaba de una misa celebrada en la ciudad de Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados, Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville, por una fuerza de tareas de militares argentinos. Y según el padre Pinto, un automóvil que iba con Angelelli, un automóvil comenzó a seguirlos y luego otro, y en el paraje denominado Punta de los Llanos, habían encerrado la camioneta hasta hacerla volcar. Después de permanecer inconsciente durante un tiempo, Pinto vio a Angelelli muerto en la carretera, con la parte de atrás de su cuello mostrando lesiones graves, como si lo hubiesen golpeado. Y este es el lugar en donde asesinaron a Angelelli. Lo asesinan por denunciar las agresiones y las atrocidades y las desapariciones de cristianos en la provincia de La Rioja. Y por último, esta es una foto de cristianos iraquíes refugiados en una iglesia hace unos años atrás. Y esta es la carta de Samir Yusef, párroco de la diócesis de Amaida en Kurdistán. Kurdistán es una zona compartida entre Turquía, Irán
Siria e Irak. Es decir, es una etnia, los kurdos, que están repartidos en 4 naciones, que se ocupa de 3.500 familias de refugiados cristianos y yazidíes en el 2016. Diócesis caldea de Cisarco e Amaidilla, queridísimo padre Bernardo Celevera, queridos amigos de Asia News, ante todo quisiera agradecer al Señor por vuestra amistad que nos hace sentir unidos con vosotros, cercanos a vosotros, no obstante la lejanía. En la situación difíciles como la que estamos obligados a vivir en este momento en Irak, la sensación más difícil que hay que soportar es la soledad, estar solos y sentirse olvidados. Durante las primeras semanas después de que el ISIS ocupó la llanura de Nínive y Zanjar y expulsó a los cristianos y los yazidíes de sus tierras históricas, la soledad y el sentido de abandono eran los sentimientos más insoportables en la vida de todos nosotros. Ver esta pobre gente acampando a lo largo de las rutas, en los parques, alrededor de las iglesias, vivir junto a ellos esta condición de extremo malestar era un gran sufrimiento. Dios nos ha donado a Jesús para restituir la esperanza a esta gente. Es necesario reconocer los signos de los tiempos a la luz de la fe y de la esperanza. Dios nos dona a Jesús, se acerca a nosotros para conformarnos y darnos su misericordia. Debemos corresponder al don de su amor con nuestro amor y nuestro compromiso hacia el prójimo y el próximo. Cordiales saludos, el párroco Samir Youssef. Bueno, vamos al epílogo. Previamente o inmediatamente al pasaje que nos convocó en estos momentos, bueno, Pedro le dice que la conducta de los cristianos y cristianas debe estar inspirada en el Evangelio. Si el cristiano y la cristiana ha comprendido la profundidad del mensaje del Evangelio de Jesús, pues bien, tiene que ser compasivo, tiene que ser fraternal, tiene que ser misericordioso, tiene que ser humilde y tiene que ser caritativos. Y Pedro le dice, frente a la oposición, frente a las situaciones de violencia verbal o violencia física, frente a las situaciones de oposición, tenemos que dar razón, argumentos de nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que en un futuro el bien va a vencer al mal. Bien, voy a dejar de compartir.